contexto de empresas familiares. Y desde que ayer tuiteó Fernando Todd, esta semana supimos que Jorge Vergara deja la presidencia de las Chivas Rayadas del Guadalajara y que el cargo lo ocupará su hijo. Hablaremos de este tema y de las complejidades en la sucesión directiva en el contexto de la empresa familiar. Ya quería que llegara el momento. Se hace bien interesante, un caso muy público, muy relevante. Estamos hablando de un club de más tradición, de mucho dinero, porque finalmente se vinculó el club con un montón de empresas de los Vergara. Y entonces, bueno, pues seguramente la responsabilidad que está asumiendo su hijo es muchísima, Fernando. Sí, así es. Gracias, Marce. Pues realmente es un tema interesante como estudio porque es un tema, como dices, público que involucra muchísimas cuestiones de interés afectivo de parte de la afición al fútbol. También platicábamos que todavía no les perdonas que Oribe Peralta se haya ido a las Chivas. Bueno, mi rencor es todavía más viejo. Yo sí los odio desde que se llevaron a Ramón. Pero ya buen rato. No, hace ya bastante buen rato. Pero bueno, aprovechamos que iniciamos la semana con esta noticia de que Jorge Vergara deja la presidencia tanto de OmniLife como de las Chivas y que dicho lugar será ocupado por su hijo Amaury Vergara. Si esto fuera una crónica deportiva, la podríamos titular El rebaño cambia de pastor, o algún otro título salido de la vasta imaginación del perro Bermúdez, pero la realidad es que preparar la sucesión de mando de la empresa familiar no es cosa de chiste, es uno de los mayores retos para los fundadores y para sus descendientes. Y esto lo sabe bien Jorge Vergara, porque desde que conocimos de manera pública quién era Jorge Vergara, lo vimos con temas corporativos un poco agresivos, desde aquella vez que cambió la asociación civil a sociedad anónima para poder hacerse del control corporativo de las Chivas en aquel muy sonado litigio a principios de este milenio, en donde adquirió el control de una AC que después transformó a sociedad anónima. Entonces esto te habla de una persona que conoce cómo se mueve el tema corporativo. Y en este momento poco se sabe acerca del estado de salud de Jorge Vergara, pero diferentes notas periodísticas han reportado que se encuentra enfermo, lo cual no deja de ser lamentable y nos conduce a preguntarnos si esta condición médica aceleró la decisión en el tema de sucesión directiva. Revisando un poco el caso en diferentes medios e incluso una nota de Twitter, el propio Jorge Vergara se aclara que Amaury participaba como vicepresidente desde agosto del 2018. O sea, esto lo vienen empezando a fraguar desde hace aproximadamente un año. Buscando más referencias del nuevo presidente Chivas, veo que tiene una formación académica orientada a los medios. Es director de cine, ha colaborado en algunas producciones y la experiencia previa relacionada con Chivas que tiene este muchacho, tiene 30 años el jovenazo, con la experiencia que tiene... Un imberbe. Un imberbe y un imperio a los 30 años, ¿no? Sí. Híjole. Y fíjate, está muy interesante, Marce, porque la experiencia que tiene este chavo trabajando en Chivas es fundamentalmente en un proyecto que fue uno de los más grandes fracasos de Chivas en este tiempo, que es Chivas TV. Aquel servicio de streaming por medio del cual podías contratar para... Y no funcionó ni a nivel comercial ni a nivel de producción. Entonces ya eso lo podemos ver como el primer fracaso de Amaury, pero también como la primera experiencia de este chavo, ¿no? En el manejo del equipo. Entonces, con toda esta complejidad que tenemos, es una apuesta arriesgada. ¿Cómo se puede arropar al nuevo presidente para lograr la continuidad y la trascendencia de un grupo empresarial tan importante como es Chivas y como es OmniLife también por el otro lado? El primer riesgo que detectamos es la falta de experiencia del joven sucesor. Por lo que sabemos, conoce de cine y su desempeño profesional ha estado orientado a esa industria, lejos del fútbol y de la comercialización de productos milagrosos. ¿Es la persona ideal para liderar este grupo? Yo creo que a lo mejor no es la persona más indicada, pero en lo que quiero que nos fijemos es que a lo mejor la empresa, si es la empresa más indicada para que la dirija
un chavo de estas características. Y quiero ahondar en el porqué. Estamos hablando, como decíamos al principio, que Jorge Vergara conoce de temas corporativos. Tiene una estrategia agresiva para hacerse de empresas. También es conocido su litigio con su segunda o tercera esposa, no sé, Isabel Fuentes, en el cual pues empezaron a litigar el control de sus grupos empresariales en los tribunales. Entonces sabe de origen que las empresas tienen que estar muy bien estructuradas y bien institucionalizadas para temas de control y para temas de propiedad, ¿sí? Para poder gestionar, dirigir y controlar la empresa, tienes que tenerla muy bien estructurada. Entonces, hablamos de que Amaury Vergara, pues es un chavo que por las circunstancias no sabemos ni queremos en esta mesa ponernos a especular qué fue lo que orilló a Jorge Vergara a soltarle en este momento, con un año de experiencia en el Consejo de Administración, a su hijo la dirección. No sabemos si es a raíz de la enfermedad o porque le está viendo alguna característica sobresaliente al muchacho. O porque quiere estar ahí mientras que él esté acá también, para irlo encaminando, ¿no? Yo no sé qué tanto el muchacho se habrá metido previo a esto, realmente a lo que es el club, lo que son las empresas de su papá. No sé si su juventud le haya permitido estar atento a todo esto. Claro, y otra cosa curiosa es que en la Chivas solamente pueden jugar los mexicanos. Y Amaury es hijo de una argentina. Ya. Entonces, desde ahí traemos una complicación dogmática en el tema de las Chivas. Pero lo interesante es que las Chivas, y les digo que es una empresa que es la mejor empresa que puede dirigir una persona en este sentido, porque Chivas es una empresa institucional. Y como empresa institucional tiene un consejo de administración que podrá arropar al sucesor, en este caso a Amaury Vergara, en la toma de decisiones, ¿sí? La característica principal de una empresa familiar es que tanto la propiedad como la gestión permanece en una o varias familias relacionadas de forma consanguínea, por lo que se requiere de una gestión en la que pueda establecer la claridad de la forma en que van a interrelacionarse la familia con la empresa. Y debemos de diferenciar los ámbitos y los roles, es decir, ¿vas a trabajar en la empresa? ¿Vas a ser consejero de la empresa o vas a ser únicamente dueño de la misma? Entender la separación de los patrimonios y los derechos que te dan dentro de la toma de decisiones, esta cuestión. Y lo más importante y en lo que nos tenemos que centrar todos aquellos que tienen una empresa familiar, el manejo de la sucesión, tanto patrimonial como la sucesión directiva. Esto es bien importante porque muchas veces entendemos o pensamos que tener una empresa y que queremos transmitir a la siguiente generación es suficiente con hacer un testamento en donde dejemos claramente estipulado de qué manera queremos repartir los bienes de la empresa. Y esto es el error más grave de los empresarios, de los fundadores, porque al momento de gestionar la sucesión patrimonial, confiarse en el testamento, pues bueno, es un buen inicio, diría yo, pero tenemos que analizar caso a caso cada uno de los patrimonios para poder determinar en qué circunstancias debemos hablar más de fideicomisos, más de donaciones, a lo mejor con usufructos vitalicios, o buscar otros esquemas que nos clarifiquen y nos protejan de manera adecuada una sucesión patrimonial. Hablando de la sucesión directiva, referida a esta como el hecho de dejar a las personas que se vayan a encargar de la gestión y la administración de la empresa de manera clara y estando ellos preparados para asumirlo, implica un trabajo mucho más serio de las empresas familiares y mucho más asertivo. Y esto implica desde determinar, primero, aquello que hemos hablado mucho, que son las descripciones de puestos. El director general, ¿quién es? ¿Qué características queremos que tenga el director general? ¿Qué estudios, qué experiencia, en qué sector? ¿Qué características personales debe tener un director general para que pueda hacerse cargo de la empresa?
Pero además del director general está la figura superior a este, que es el Consejo de Administración. Entonces, si nosotros nos ponemos a trabajar y nos ponemos a identificar en cada una de nuestras empresas cuál es el perfil que queremos que tengan los consejeros que se van a sentar junto con el siguiente presidente del Consejo de Administración a tomar las decisiones de la planeación estratégica de la empresa, de hacia dónde vamos, cuál es el rumbo que debe de tener nuestra empresa y cómo vamos a darle seguimiento, ¿sí?, a la consecución de los objetivos de nuestro grupo familiar. De esta manera podemos integrar un consejo de dirección, un consejo de administración que le vaya a permitir al sucesor a tomar las decisiones adecuadas y principalmente a supervisar el cumplimiento de un plan estratégico que ya trabajamos dentro del seno de nuestra familia, dentro del consejo de administración, y que nos proyecta hacia dónde queremos estar en los próximos 5 o 10 años como grupo familiar. El consejo de administración le va a dar seguimiento a la consecución de estos objetivos. Por eso es bien importante que documentemos, así como lo hacemos con la descripción de los perfiles de todo nuestro organigrama, qué tipo de persona queremos que esté tomando decisiones con nosotros en el consejo de administración, qué experiencia queremos que tenga, qué tipo de perfil personal queremos que nos ayude en la toma de estas decisiones, y a partir de ahí empezar a orientar el alcance de nuestra empresa. Y al hacer esto vamos a desactivar potenciales conflictos internos que ponen en riesgo tanto el patrimonio, el buen nombre de nuestra familia, la estabilidad familiar, y además vamos a establecer claramente las metas de la organización y se van a pactar acuerdos de compensaciones derivadas de las actividades de la empresa familiar, y abrimos un canal de información para los socios, y esto le da claridad y transparencia. Es mucho lo que pedimos, por ejemplo, en temas gubernamentales, ¿no? O sea, queremos que el gobierno tenga transparencia de en qué se gasta nuestro dinero y cómo invierte. Es lo mismo lo que hacemos en el seno de la empresa. Por eso le llamamos gobierno corporativo, porque damos claridad y transparencia a todos los accionistas de qué está pasando en la empresa, de cómo se toman las decisiones, de qué y cómo se invierte, y qué beneficios le generamos tanto a los accionistas como a la familia empleada, ¿no? Pero, a ver, dime una cosa, Fernando. ¿La capacidad de decidir quién se queda al frente dentro de una sociedad es en el socio mayoritario o tiene que ser una decisión de consejo? Obviamente, si tú tienes el 99% de las acciones, lo que tú digas va a ser ley. Eso en el plano legal. Pero en el plano de utilizar un criterio y de una visión, pues obviamente tienes que sentarte a organizarte con tu familia. Porque si tú tienes una visión de familia y quieres transformar tu empresa familiar a un grupo de familias empresarias, ¿sí? O sea, algo que es bien importante es que cambiemos el chip de tenemos una empresa familiar a somos una familia empresaria, ¿sí? Porque sí, hay diferencia. Hay mucha diferencia. Una empresa familiar puede ser un ente pequeño que nos da para vivir en el día a día, pero que sabemos que una vez que quien le esté operando se quiere retirar, ya no va a haber manera de darle continuidad ni de transformarla. Si tenemos una visión de familia empresaria, vamos a entender que como grupo familiar podemos tener una estructura organizacional, podemos tener relaciones comerciales, podemos tener canales de distribución y podemos tener una participación en un sector industrial y la visión de empezar a innovar y a diversificarnos en función de los talentos que tiene cada una de los integrantes de nuestra familia. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, uno de los puntos claves de la institucionalización es el empoderamiento de estos órganos de gobierno, tanto el Consejo de Administración, que en este caso va a arropar al joven presidente, y las decisiones se van a tomar de manera colegiada, de manera tal que nos va a ir permitiendo formar un criterio y una experiencia en el sucesor. Bien. ¿Sí?
Sí, se me hace bien importante, no sé si quieras que sigamos conversando en la siguiente colaboración, porque ahora sí que se nos agotó el tiempo, Okay. pero si quieres cerrar con alguna idea para que nos quede bien claro cuál es la importancia de este ejemplo que es público en lo que tiene que ver con las decisiones al interior de las empresas. Pues este ejemplo nos clarifica la importancia de trabajar en la sucesión. Bien. Se me hace que se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, sí, efectivamente. Bueno, pero entonces nos quedamos con eso, ¿no? Con Sí. la importancia de clarificar la sucesión y que quede bien claro, bien claro de qué va y cómo queremos que vaya la empresa, estando presentes los fundadores o los socios principales o no, las nuevas generaciones cuando asuman los liderazgos de estas empresas, que ya está ocurriendo, ¿eh? Aquí en Torreón ya hay muchas empresas que están con un relevo generacional. Eso está padrísimo. Padrísimo, por supuesto, en todos sentidos. Sí. Es que los relevos generacionales son necesarios. Gracias, Fer. De nada. Siempre un gusto tenerte aquí. Métete ahí al muro para que veas todas las reacciones.